Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Latin Code, un día más por aquí y un día en el que vamos a ver una característica súper interesante de JavaScript que es conocida como los símbolos, un nuevo tipo de valor que apareció hace unos cuantos años con la especificación ES6 y que nos permite definir propiedades dentro de objetos que no van a ser enumerables, es decir, una forma de definir una especie de propiedades ocultas, aunque luego, como veremos, sí que podremos acceder a ellas. Pero ya os digo, resulta una característica súper interesante del lenguaje que, como siempre digo, es necesario conocer para seguir profundizando y dominando nuestras habilidades en JavaScript. Así que, como siempre, este vídeo se lo quiero dedicar a mis Patreons por todo su apoyo para que siga grabando contenido. También a Garaje de Ideas, quien patrocina este canal y con su ayuda me permite seguir haciendo esto que tanto me gusta. No me puedo olvidar de los que me invitáis a un cafelito en Buy Me a Coffee, me dejáis un me gusta, un comentario o os quedáis suscritos por aquí para ver todo el contenido que voy creando. Creo que ya os digo, la comunidad de Latin Code cada vez va creciendo muchísimo más, estoy súper contento, más visitas, más me gustas, más comentarios, así que yo sigo comprometido con este canal para seguir pues compartiendo con vosotros todo lo que yo voy aprendiendo por el camino. Así que, como siempre digo, yo soy Gerardo Fernández y comenzamos. Y venga, vamos a hablar de los símbolos y de todo lo que nos ofrecen este tipo de valores. Lo primero de todo, y como ya he anticipado en el vídeo, sí, los símbolos son un tipo de valor, al igual que los booleanos, las cadenas de texto, los números, los objetos o las funciones. Es decir, es un tipo de valor especial o otro tipo de valor de JavaScript. ¿Y qué representa un símbolo? Bueno, pues realmente representa un valor único dentro de nuestro script y además inmutable. Es decir, cada vez que creamos un símbolo obtenemos un valor único dentro de nuestra aplicación y que además será inmutable, es decir, no lo podremos modificar posteriormente. Entonces, ¿cómo creamos símbolos? Bueno, pues si estaréis viendo aquí un code sandbox, ¿vale? Tenemos por aquí, bueno, pues nada, ¿no? Un hello symbols, lo que vamos a hacer, voy a quitar este import que no nos vale para nada y os voy a enseñar las dos formas básicas que tenemos de crear un símbolo. Directamente invocando la función symbol, ¿vale? Que nos va a permitir, bueno, pues construir un nuevo valor symbol y además podemos invocar esta funcioncilla mediante con un argumento en el cual estaríamos estableciendo como la descripción del símbolo. En cualquiera de los dos casos, pues sí que estaríamos obteniendo un símbolo y que para que veáis pues cómo se imprime por consola, lo vamos a meter por aquí. Por cierto, en Code Sandbox, bueno, el Code Sandbox, la consola de aquí no lo sabe imprimir bien, así que lo que vamos a hacer va a ser mantener abierto por aquí pues las Developers Tools para que lo veáis. Y si os dais cuenta, pues tenemos por aquí el symbol directamente que no hemos creado sin descripción, sin argumento, y por otra parte el segundo símbolo al cual ya le incluimos una descripción cuando lo creamos. Pero bueno, son las dos formas y en principio no van a afectar en nada, aunque luego veremos algunas consideraciones acerca de estas dos formas de crearlos. Siguiente cosa que hay que saber acerca de los símbolos, pues cuando se usan, ¿no? ¿Para qué queremos este tipo de objetos, este tipo de valores? Y bueno, pues como ya habrás escuchado que casi me equivoco, los símbolos están muy relacionados con los objetos, porque el objetivo de los símbolos es permitirnos definir propiedades dentro de los objetos que no vamos a poder enumerar. Entonces, para que lo entendáis bien, imaginad que por aquí tenemos pues un objeto, ¿vale? Llamado developer. Si os parece, quito ya esto, ¿no? Que solo va a aportar ruido. Y vamos a dejar solo el objeto developer que tendrá pues un name Gerardo. Y lo que voy a hacer, ¿vale? Además de esta propiedad name, voy a definir una nueva propiedad usando este valor. Acordaos que si queremos definir propiedades usando el valor, tienen que ir entre corchetes. Y lo que vamos a hacer va a ser pues poner late and code, es decir, el nombre de este canal. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, ya sabiendo esto, yo puedo definir por aquí un bucle for, ¿vale? Y mirad lo que pasa. Hacemos un bucle for in, ¿vale? Para enumerar todas las claves, in developer, y si os dais cuenta, la única clave que se va a enumerar va a ser la clave name, porque las claves definidas, las propiedades definidas mediante símbolos, no aparecen enumeradas. Entonces, esto aquí no es necesario irme a la consola en este caso, sino que directamente con el propio code sandbox me va a valer y como veis, solo aparece name. Entonces, primera cosa importante, las propiedades definidas mediante símbolos no se enumeran. No se enumeran ni aquí, ni siquiera si nosotros hacemos un JSON Stringify de developer, tampoco va a aparecer enumerada como estáis a punto de ver. Si os dais cuenta, solo aparecen en el JSON resultante las propiedades que sean enumerables, no los símbolos. Por otra parte, tampoco van a aparecer si empleamos
en vez de la función stringify de JSON, si intentamos listar todas las propiedades, esto por aquí de la chuletilla que voy copiando y pegando para ir más rápido, si empleamos el método getOnPropertyNames, ¿vale? Del objeto object para enumerar todas las propiedades del objeto. Como las propiedades definidas con un símbolo no son enumerables, solo aparece la propiedad name en el array resultante. Entonces, si os dais cuenta, es una forma bastante útil de ocultar propiedades que no queremos que sean listadas o enumeradas con los métodos habituales. Entonces, ¿eso significa que no podemos recuperar este valor de latent code? Sí, lo podemos recuperar de dos formas. La primera de ellas es siempre y cuando tengamos acceso al símbolo con el que fue definida, podemos hacer developer symbol 1 y ya automáticamente accederemos pues a su valor late and code, ¿vale? Otra forma de hacerlo, pues podríamos hacer lo siguiente. Nosotros tenemos acceso, igual que tenemos acceso a ese método de getOnPropertyNames, que como habéis visto, pues solo listaba las propiedades enumerables, también nosotros podemos acceder a este método que nos va a devolver una lista de los símbolos definidos dentro de un objeto. De modo que nosotros podríamos invocar pues el método map y decir, oye, pues por cada key definida como un símbolo, pues accede al objeto developer y pues hacemos un console log. Y de esta manera nosotros sí que activamente, proactivamente, podríamos acceder a los valores o a los valores dentro del objeto que hayan sido definidos mediante símbolos para estas propiedades. Entonces, bueno, pues no son ocultas del todo porque siempre y cuando mantengamos acceso al símbolo podremos acceder a ellas y también podremos acceder empleando este método sobre el propio objeto, pero bueno, dentro de los métodos habituales no aparecerían listados. Así que bueno, es una forma bastante interesante de definir propiedades dentro de objetos que queramos que permanezcan un poquito ocultas. Retrocedamos ahora un poquito y vamos a repasar cómo podíamos crear símbolos, porque hay un pequeño truco. Si os acordáis, podíamos crear un símbolo de esta manera, símbolo A, directamente así. Por otra parte, podíamos crear otro símbolo con descripción, ¿vale? De esta manera. Pero existe una tercera forma, ¿vale? Estas dos son indistinguibles salvo que cuando las imprimimos por consola, una pues aparece el símbolo vacío y otra con su correspondiente descripción. Pero es que además hay una tercera forma de crear símbolos, que es la siguiente. Y diréis, ¿qué diferencia hay entre esta forma y las dos anteriores? Bueno, cuando invocamos el método for de este objeto symbol, ¿vale? Lo que estamos haciendo es buscar símbolos dentro de un registro de símbolos que tenemos en tiempo de ejecución dentro de nuestra aplicación. Y si encuentra dentro de ese registro de símbolos uno asociado al string C, ¿vale? O cualquier otro string que se nos ocurra, nos devolverá ese símbolo. Y si no, lo añadirá creando uno nuevo. Es decir, es una forma de que nosotros podamos crear símbolos con una especie de etiqueta para que luego más tarde lo podamos recuperar. ¿Y qué diferencia hay entre las dos anteriores? Bueno, pues con este ejemplo yo creo que se va a ver súper bien. Mirad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto developer, de nuevo, con dos propiedades definidas mediante símbolos. La primera con el símbolo B, vamos a decirle Gerardo, y la otra con el símbolo C, vamos a decir que sea latent code. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función llamada myFunc que recibe un objeto y va a intentar hacer lo siguiente. Va a intentar recuperar el símbolo B mediante symbol.for con description, ¿vale? Intentando como recuperar este símbolo y por otra parte vamos a recuperar el símbolo C empleando pues la etiqueta que le pusimos al símbolo y vamos a hacer un console log tanto de object symbol B como de object symbol C. A ver qué sucede, para que veáis la diferencia. A continuación, invocamos myFunction y le pasamos el objeto developer. ¿Qué creéis que va a suceder? Bueno, pues en el primero obtendremos undefined porque no tenemos ningún símbolo con la etiqueta description, pero el otro console log relacionado con el símbolo para C, con la etiqueta C, sí que es capaz de recuperar este. Es decir, la única forma que tenemos en JavaScript de definir símbolos etiquetados es crearlos de esta manera. De modo que tendremos el símbolo etiquetado o con esta clave, ¿no? Con esta clave C que luego posteriormente podremos recuperar en el futuro y, bueno, pues acceder a las propiedades
que hayamos definido mediante este símbolo dentro de nuestros objetos. Sin embargo, si nosotros creamos el símbolo así, no estamos añadiendo ese símbolo al registro de símbolos que sí que tenemos cuando los creamos así. Por tanto, aquí, cuando hacemos esto, pues se imprime un undefined porque el objeto developer no tiene ningún símbolo creado para este símbolo, sino que estaríamos creando uno nuevo con la etiqueta description, ¿vale? Y estaríamos accediendo a la propiedad nuevo símbolo, por así decirlo, de nuestro objeto developer y por tanto sale undefined, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia. Esto no lo añade al registro de símbolos, por tanto, no lo podremos recuperar posteriormente, pero esto sí que lo añade y por tanto lo podremos recuperar posteriormente. En cualquier caso, ninguno de estos dos símbolos, propiedades, aparecerían enumeradas si empleamos pues un bucle for, etcétera, etcétera. Finalmente, y ya con esto vamos a terminar. Dentro de JavaScript existe un símbolo especial llamado iterator, ¿vale? Que nos va a permitir definir el iterador de un objeto, es decir, la forma en la que el objeto debería iterarse dentro de los bucles. Entonces, me he preparado el código para que lo veáis porque es bastante curioso, yo creo que de ver y de, vamos, pues de explicarlo así un poquito y, bueno, pues ya veréis. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser, yo creo que se ve bien además de primeras. Vamos a definir un objetillo, ¿vale? En el cual tiene una propiedad data, que es un array, y vamos a emplear ese símbolo especial llamado iterator para definir la función iteradora de nuestro objeto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, definimos el índice de la iteración, a continuación, pues nos quedamos con nuestra propiedad data del objeto, y lo que hacemos es, devolvemos un objeto que va a tener un método next, ¿vale? Esto es un método next obligado cuando nosotros definimos o empleamos el símbolo iterador para definir la forma en la que queremos que se itere el objeto. Entonces, nosotros, siempre que vayamos a definir el iterador de un objeto, lo que hacemos es definir una función que devuelve que devuelve a su vez un objeto con una propiedad next, que establece cómo acceder al siguiente valor. Esta función, pues lo que hace en este caso, si os dais cuenta, es, pues accedemos a nuestro índice, calculamos si hemos terminado cuando el índice supera el número de valores que tenemos y en cualquier caso, pues hacemos un index más para pasar al siguiente valor. Y esta función next tiene que devolver el valor correspondiente a la iteración en la que estamos y otra propiedad llamada down. Estos dos nombres, al igual que next, son obligatorios dentro del patrón iterador que definimos con el símbolo, ¿vale? Es decir, no podemos inventarnos otro porque si no, no va a funcionar. El objeto que devolvemos dentro del símbolo tiene que tener propiedad next y la función next tiene que devolver objetos con las claves value, con el valor de esa iteración, y con done, que será true or false en función de si hemos terminado. Y gracias a este patrón podemos definir objetos iterables que cuando los empleemos pues dentro de un bucle for, por ejemplo, pues bueno, pues como estáis viendo, ¿no? Los iteramos perfectamente y obtenemos, pues, en cada iteración el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque lo que hace JavaScript es, tú quieres iterar este objeto y me has definido un iterador mediante el símbolo iterator que es especial. Vale, pues lo invoco y me quedo con este objeto que me devuelve la función next. Entonces, en cada iteración yo voy invocando tu función next, tú me vas devolviendo el valor y la propiedad down, y en el momento en que down esté a true, pues ya sé que el bucle ha terminado y me salgo del bucle. Entonces es una forma súper chula y que está muy relacionado con esto de los símbolos y demás. De hecho, muchos de los objetos principales tienen definido este symbol iterator, ¿vale? Para definir cómo deben de ser iterados, pero nosotros lo podemos sobreescribir por si queremos solo iterar los números pares o vete tú a saber qué tipo de iteración. Pero bueno, es como súper curioso. Entonces, en resumen, los objetos symbol son un tipo de valor que nos permite definir valores únicos e inmutables de JavaScript. Además, suelen actuar como propiedades de objetos para definir propiedades que no queremos enumerar dentro de bucles o dentro de pues, esas funcioncillas o métodos object getOwnPropertyNames. Además, podemos emplear symbol for para añadir símbolos etiquetados dentro de un cierto registro, ¿vale? Que nos permitirá recuperarlos posteriormente. Y además tenemos pues un símbolo muy especial llamado el iterator que nos permite definir, como estáis viendo en pantalla, cómo se itera un cierto objeto dentro de nuestra aplicación. Entonces con esto ahora sí tienes todo lo necesario para trabajar con los símbolos y yo me voy a hacer grande para despedirme.
Y ya estoy por aquí en grande para despedirme y desearte que este vídeo te haya resultado interesante. Yo creo que, oye, pues merecía hacer como un monográfico, ¿no? Sobre este tipo de valores, porque luego cuando nos los encontramos nos quedamos así como rayados y, oye, ¿qué significan los símbolos y por qué, para qué sirven, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ha quedado más que explicado. Encima hemos visto cómo podemos acceder a símbolos etiquetados y a ese símbolo especial llamado iterado. Así que con esto yo me voy a despedir, pero antes, si te ha gustado, pues quédate suscrito, déjame un me gusta o un comentario, que yo seguiré preparando contenido sobre los temas que a ti y a mí nos interesan. Muchísimas gracias por verme y que pases muy buen día.